Se fue, mi gente, es John Arwavi. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo ocurrido el día de ayer en Alaska cuando se reunieron Donald Trump y Vladimir Putin. Una reunión que mucha gente estaba esperando, que tenía grandes prospectos, pero también grandes interrogantes. Vamos a ver los momentos más importantes que salieron, así como también unas declaraciones que dio Putin que pues le dan la razón a Donald Trump en algo que él lleva 3 años diciendo y que los demócratas han jurado para arriba, para abajo, derecha, izquierda, que era totalmente falso. Pues Putin lo ha confirmado. Les voy a mostrar ese fragmento más adelante, pero obviamente el propósito de esta reunión es tratar de ponerle fin cuanto antes a la guerra. Por lo menos ese es el propósito para Donald Trump. Donald Trump había dicho que en los primeros 2 minutos de la reunión él podría medirle el pulso a Putin y saber si Putin realmente quiere ponerle fin a esta guerra o no. Después de la reunión, Donald Trump dijo que si bien no se ha llegado a un acuerdo, que él piensa que las cosas están avanzando de forma correcta y que él piensa que Putin quiere en efecto la paz, quiere ponerle fin a la guerra. Obviamente los parámetros de Putin siguen siendo los mismos. Entre ellos pareciera que al que más se opone Zelensky y una buena cantidad de ucranianos, por razones totalmente entendibles. Al fin y al cabo se está hablando de permitir que un país que te invadió se lleve el 19% de tu territorio nacional, ¿okay? Principalmente Crimea, que lo puedan mantener, y también agregarle a eso las zonas del Donbass, en particular Donetsk y Luhansk. Entonces, es entendible desde el punto de vista de los ucranianos el por qué ellos verían eso como una derrota, como un fracaso, el ceder su territorio. Pero al mismo tiempo, si somos realistas y despegamos un segundo los sentimentalismos, ¿okay? Tenemos que aceptar que si la premisa fuese una en la que Ucrania tiene un prospecto, una posibilidad grande de poder vencer en el tema militar, en el ámbito militar a Rusia, y simplemente cuestión de tiempo, pues en tal caso quizás mi opinión sería distinta a la que ha sido desde el primer momento. Pero la realidad es que todos los caminos parecieran indicar que lo mejor que puede hacer Ucrania es simplemente evitar el avance rápido de parte de Rusia, y desde ese punto de vista se tiene que decir que lo que ha logrado hacer Ucrania ha sido increíble. Obviamente lo han hecho con una enorme cantidad de financiamiento y armas y apoyo de gran parte de Occidente, en particular Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, de igual forma, Ucrania se ha enfrentado a un poderío militar muchísimo mayor al de ellos y han logrado mantenerlo casi estancado durante más de un año. Pero dentro de ese casi, el avance sigue siendo a favor de Rusia. Entonces esto es simplemente cuestión de, ¿tú quieres ceder el territorio que ya ha capturado Rusia hoy? ¿O quieres luchar 2 o 5 o 10 años más y tener que ceder posiblemente el doble del territorio? Ni hablar de la destrucción ocasionada aún mayor al país, ni hablar de la pérdida de vida de aún más ucranianos que han estado luchando de forma tan valiente y heroica desde el primer momento de esta guerra, ¿okay? Entonces, si me preguntan a mí, lo que está en el mejor interés de Ucrania es en efecto ceder a por lo menos esos parámetros. Los demás se pueden discutir porque también Putin está exigiendo cosas que Ucrania simplemente no puede permitir. Por ejemplo, Putin está casi que exigiendo la desmilitarización de Ucrania, algo que obviamente ningún país debería aceptar y ningún país puede aceptar, a menos de que quiera estar totalmente expuesto a ser invadido por quien sea. Entonces Putin también tiene que estar dispuesto a dar el brazo a ceder en algunos ámbitos, pero ese punto clave del territorio, pues yo creo a partir de allí es de lo cual se puede seguir hablando sobre ponerle fin a esta guerra. Pero ese es el primer punto, el más difícil de resolver, ¿okay? Ahora, vamos a ver algunos de los momentos claves de esta reunión, empezando con un acto de presencia, ¿okay? Donald Trump dijo, epa, mira, recuerda que tú puedes ser el hombre fuerte allá en Rusia, pero aquí lo soy yo, ¿okay? Esto fue un acto de sobrevolar a Putin en un B-2, un bombardero B-2. Observen. Miren, tengo que admitir que si yo estuviese en cualquier otro país que no fuese Estados Unidos, yo veo uno de estos sobrevolando. Vamos, mejor dicho, no me gustaría. Lo último que me gustaría ver es uno de estos sobrevolándome. Si yo, básicamente, imagínate ustedes, estás en un país en Medio Oriente, ves uno de estos sobrevolándote. Pero también tuvimos el momento en el que Donald Trump hace de las suyas con su típico saludo apretón de mano, tratando de arrancarle el brazo a la otra persona. Putin, obviamente, él sabía que Trump iba a hacer esto, así que él logra evadirlo, pero Trump tenía otra carta bajo su manga. Observen esto y vean si lo pueden notar.
Entonces, mire, si me lo preguntan a mí, Donald Trump, la razón por la que está inclinando tanto la cabeza es para ningunear la diferencia de estatura entre Trump y Putin, ¿ok? Yo rara vez he visto a Donald Trump hacer esto frente a personas que son de igual de estatura similar, de diferencia de estatura similar con Trump, ¿ok? No había la necesidad de así agachar, tampoco es que Trump mide 2,5 metros, ¿ok? Entonces, la razón por la que yo creo que está haciendo esto es porque la imagen es una imagen de como el profesor que está hablando con el alumno, ¿ok? Entonces, obviamente, Donald Trump entendiendo este tipo de estéticas y este tipo de actos de percepción pública, yo creo que eso es lo que estaba haciendo aquí y creo que funciona bastante bien. Ahora vamos a pasar a lo que fue la apertura de estas declaraciones en las que pues Putin tuvo algo bastante interesante que decir sobre una cosa que Trump había afirmado no hubiese ocurrido de él todavía ser presidente, pero antes de eso vamos con el patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Antes de continuar con el video, quiero agradecer rápidamente a CyberGhost VPN por patrocinar el canal. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Ahora, una VPN es esencial para poder proteger tu privacidad digital, ya que cada vez que navegas por internet hay muchas miradas siguiéndote y ni siquiera ese modo incógnito te protege completamente. Tu proveedor de internet, el departamento de informática de tu escuela o trabajo, o incluso tu propio router Wi-Fi en tu casa, puede rastrear lo que haces en línea. Aquí es donde entra en juego CyberGhost VPN. Solo tienes que seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar y de esa forma cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. De esta manera nadie, ni siquiera CyberGhost VPN, podrá ver tu actividad en línea. CyberGhost también desbloquea contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming, así que puedes cambiar tu ubicación virtual a Estados Unidos y acceder hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney y mucho más. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y demás. Puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, así que es perfecto para compartir con amigos y familiares. Y ahora, lo mejor de todo es que si utilizas el vínculo que está en la descripción de este video, puedes obtener CyberGhost por tan solo $2.03 al mes y con 4 meses gratis. Esto equivale a un 83% de descuento. Encima de eso, tienen una garantía de reembolso de 45 días, así que realmente no tienes nada que perder. Esto es un producto excelente que recomiendo sin dudar. Y encima de eso, si te registras a través del enlace que está en la descripción del video, también estás ayudando a este canal a poder seguir creando contenido como el que estás viendo. Así que ahora volvamos al video. Donald Trump siempre ha dicho que si él estuviese en la presidencia en el 2022, Putin no se hubiese atrevido a invadir Ucrania. Y pues aquí está Putin confirmando que eso en efecto es cierto. Escuchen. And in the end, I would like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities and a Entonces Putin dice que en el 2022, a inicios del año, él trató de comunicarse con Joe Biden y pues tratar de negociar con él para decirle, miren, la situación no debería llegar al punto de no retorno desde el punto de vista de hostilidades y combate. quite directly back then. That is a big mistake. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. I think Entonces, miren, allí Putin dice que si Donald Trump hubiese sido presidente en el 2022, en efecto, la guerra probablemente no hubiese ocurrido. Putin dice que él puede confirmar que no hubiese ocurrido. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump lo más probable es que entendiendo que siempre fue una línea en la arena para no solo Putin, para la inmensa mayoría de los rusos. O sea, hay que entender que inclusive los detractores de Putin también tenían ese mismo parámetro de que la OTAN no podía continuarse expandiendo hacia el este como una amenaza existencial para Rusia. E inclusive Navalny llegó a ser un gran defensor de esta idea. Entonces esto no era simplemente una agenda de Putin. Por eso es que más bien durante los inicios de la invasión el apoyo a Putin aumentó a sus mayores niveles desde que se volvió presidente del país. Entonces, entendiendo que en efecto eso es algo que Rusia simplemente no iba a permitir, la continua expansión de la OTAN hacia el este, en particular con Ucrania, pues Donald Trump probablemente hubiese podido ponerle un freno de mano a esa expansión y pudiese haber, por ejemplo, acordado a los parámetros
de la carta que le envió al secretario general de la OTAN, Putin, en el año 2021, en el que nuevamente él le dijo que se podía establecer un acuerdo de paz entre Rusia y la OTAN con tal de que simplemente ellos se comprometieran a no seguir ampliándose hacia el este. Y pues el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, terminó diciendo que no, que rechazaron esta propuesta. Y esto es solamente un ejemplo de una multitud durante los últimos 15 años de instancias en las cuales Putin hizo exactamente la misma alerta, exactamente la misma petición, exactamente la misma amenaza. Hay personas que van a decir, sí, pero Ucrania, este es un argumento que siempre me dan, así que aprovecho y lo respondo aquí también. Siempre dicen, sí, pero Ucrania, de la misma forma cualquier país, tiene el derecho a decidir de parte de cuál alianza militar quiere establecer y con quién quiere unirse en una alianza militar. Pero me parece curioso que personas que dicen eso con respecto a Ucrania, en defensa de la idea de que Ucrania, si quiere volverse parte de la OTAN, pues deberían poderlo hacer y Rusia no debería poder hacer nada al respecto, aun cuando nosotros sabemos que la razón por la que siquiera existe la OTAN es para frenar la expansión de la Unión Soviética. Después de la caída de la Unión Soviética, la OTAN debería también haberse desvinculado, pero sigue existiendo ahora un cuarto de siglo más tarde y todavía tenemos el mismo escenario de la OTAN expandiéndose, aun cuando una vez más Rusia ha dicho reiteradas ocasiones que si hacen esto pues tendremos que responder. Ahora, yo les digo, ¿por qué las personas que dicen que Ucrania debería tener el derecho a establecer cualquier tipo de acuerdo militar que quiera o cualquier alianza militar que quiera, al mismo tiempo muchas veces entienden que, por ejemplo, Estados Unidos jamás y nunca permitiría que China ponga una base militar en México? ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que pasó cuando los rusos, los soviéticos trataron de hacer exactamente lo mismo en Cuba. Estados Unidos estuvo dispuesto literalmente a irse a la guerra por ello. Entonces, la idea de que simplemente porque tú eres un país soberano, tú deberías poder establecer cualquier tipo de alianza militar que quieras, es una que se ha demostrado, principalmente debido a Estados Unidos, que no es el caso. De la misma forma que si la premisa es cierta de que Ucrania debería poder formar parte de cualquier alianza militar que quiera, aun si es nuevamente una alianza militar con una organización cuyo propósito es ser hostil en contra de un país que comparte una frontera terrestre con Ucrania, entonces ¿dónde queda el argumento en contra de la proliferación nuclear? Y es simplemente permitir que todos los países tengan armas nucleares, porque ¿por qué habrían de haber solamente un grupo selecto de países que pueden tener este tipo de armas y los demás no? Y no solo que los demás no, sino que si tú siquiera tratas de tener estas armas, literalmente viene Estados Unidos y te bombardea, ¿ok? Entonces, nuevamente, nosotros entendemos que una cosa es la utopía y lo que debería o no debería y la soberanía y esto, y otra cosa es la realidad, ¿ok? Mr. President, that was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John. Entonces, Donald Trump dice que esto va a ser cuestión de Ucrania y reafirmó ese comentario en una entrevista que hizo con Sean Hannity inmediatamente después de esta reunión. Escuchen. We're together almost 3 hours, and it was very extensive, and we agreed on a lot of points. I mean, a lot of points we're agreed on. But there's not that much. There's, one or two pretty significant items, but I think they can be reached. Now it's really up to President Zelensky to get it done. And I would also say the European nations, they have to get involved a little bit. But entonces, Donald Trump ahora está haciendo este acto en el balancín, ¿ok? Donald Trump primero pasó de ponerle gran presión a Zelensky. Ustedes recuerdan obviamente ese debate prácticamente que ocurrió en la Casa Blanca cuando Zelensky fue de visita. Y después Donald Trump hizo lo mismo con Putin, porque él empezó a ver que Putin estaba aprovechando esa oportunidad para empezar a aumentar la intensidad del ataque frente a Ucrania. Recuerdan ustedes cuando unos meses
atrás, Donald Trump estaba en una conferencia de prensa diciendo que él pensaba que Putin estaba comprometido a la paz y que él pensaba que una llamada, una conversación que había tenido con Putin había ido bien, e inmediatamente después Putin lanza uno de los ataques a mayor escala que se había hecho desde el inicio de esta guerra en contra de Ucrania, ¿okay? Algo que obviamente a Trump le debe haber molestado bastante porque hace que Trump se vea como una persona que no tiene control de nada. Entonces, en escenarios como estos, Donald Trump tiene que manejar ese balancín entre tanto ponerle presión a Zelensky y a los países europeos para que dejen de decirle a Zelensky: no te puedes rendir porque nosotros te vamos a financiar para siempre. Donald Trump sabe que si él fuese a retirar el apoyo completamente a Zelensky, así como amenazó en hacerlo, así como lo hizo durante un muy breve periodo de tiempo en esta segunda presidencia, él sabe que países de la Unión Europea y el Reino Unido van a aprovechar ese momento para ellos agrandarse y salir a decir: bueno, el trabajo que no hace el presidente de Estados Unidos lo vamos a hacer nosotros, porque nosotros sí no vamos a dejar que Ucrania caiga, porque nosotros sí entendemos que esto es una amenaza existencial y Putin va a venir a invadirnos si nosotros no ayudamos a Ucrania a ganar, etcétera, etcétera, ¿ok? Literalmente esto fue lo que pasó cuando Donald Trump anunció que le iba a retirar el financiamiento a Ucrania, y salió, por ejemplo, Keir Starmer, el absoluto impresentable primer ministro que tenemos acá en el Reino Unido, a decir que él estaría dispuesto inclusive a enviar botas al suelo en Ucrania para ayudarlos a defenderse frente a los rusos, ¿ok? Entonces, Donald Trump sabe que si él fuese a hacer tal cosa, el apoyo necesario para que Zelensky y Ucrania pueda seguir librando esta batalla, por lo menos durante el resto de la presidencia de Donald Trump, probablemente seguiría estando presente debido a las razones que acabo de mencionar, y el resultado desde el punto de vista de la imagen pública de Donald Trump sería uno en el que Donald Trump se habrá visto como un perrito faldero de Putin, como un títere de Putin, que Putin lo vino a visitar y Donald Trump dijo: bueno, Putin, haz lo que quieras y yo le retiro el apoyo a Zelensky. Por eso es que Donald Trump actualmente está tratando de utilizar otra estrategia, yo creo, que es la de ponerle presión a países europeos a que sean ellos los que le digan a Zelensky: mira, este financiamiento y estas armas y esta ayuda que te estamos dando no va a durar para siempre, ya tiene fecha de caducidad, así que vamos a empezar a ir a la conclusión, ¿ok? Vamos a empezar a negociar, vamos a empezar a ponerle fin a esto. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, ya no es algo que los políticos en Europa puedan utilizar para escudarse de las críticas de sus ciudadanos por sus desastres económicos ocasionados por sus propias políticas monetarias, ¿ok? Funcionó probablemente durante un año, año y medio, pero ya la gente no se lo cree. Ustedes recuerdan que cualquier cosa que pasaba en cualquier país europeo que estaba enviando dinero, o inclusive cualquier país europeo en general, cualquier cosa que pasaba en su país, se va la luz, se va el agua, la gasolina cuesta más, las cosas en los productos en los supermercados cuestan más, se debe a la guerra de Ucrania y se debe a que Putin, ¿ok? Bueno, ya no funciona esa excusa, entonces hay menos provecho, menos beneficio que le pueden sacar, y justamente por eso Donald Trump está en una posición bastante difícil en la actualidad, porque la realidad es, si no hay intención, si no hay realmente una voluntad de ponerle fin a esto de ambas partes, de Putin y de Zelensky, pues realmente el conflicto va a durar mucho más de lo que le queda en la presidencia a Donald Trump, y hay muy poco que Trump puede hacer al respecto. Hay muy poco que puede hacer al respecto. La realidad es que este es un conflicto en el cual, por un lado, tienes los intereses de Putin, que él simplemente no los puede dejar pasar, en particular el del territorio capturado, porque imaginen ustedes esto. Nuevamente, ninguna de las cosas que he dicho en este video debería ser una defensa ni de Putin, ni de Zelensky, ni de nadie. Estoy simplemente diciendo las intenciones y las razones detrás de las mismas, ¿ok? Desde el punto de vista de Putin, ¿cómo exactamente Putin pudiese decirle a su ciudadanía, una que lo siga apoyando en gran medida porque ve que esta guerra, si bien está yendo muchísimo peor de lo que Putin había dicho que iba a ser? Recuerden, Putin había hecho la promesa de que en 2 semanas estarían en Kiev, ¿ok? Bueno, 3 años más tarde están prácticamente estancados, pero se sigue viendo que pues el avance es uno de Rusia, no de Ucrania, y que el daño más grande lo está ocasionando Rusia, no Ucrania. Pero ¿cómo Putin va y le dice a su ciudadanía: terminamos la guerra y les volvimos a entregar el territorio por el cual murieron cientos de miles de rusos? ¿Ok? ¿Cómo exactamente le pudiese Putin decir eso? Iniciamos una guerra, no obtuvimos nada, devolvimos el territorio capturado y bueno, se quedan ustedes con sus seres queridos y sus familiares que perdieron la vida en esta guerra, ¿ok? Entonces no lo puede hacer, simplemente no lo puede hacer, porque de hacerlo sería la última cosa que haría Putin, ¿ok?
De hacerlo, sería el último clavo en el ataúd del gobierno de Putin. Y sería el momento en el que lo terminarían bajando de una u otra forma el poder. ¿Okay? Entonces no puede hacerlo. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, esto también es una batalla existencial para el gobierno de Putin, no solo para Rusia. Desde el punto de vista de Ucrania, pues Zelensky, de igual manera, él está pensando, si yo termino negociando cualquier tipo de postura o de prospecto de ser recordado como un héroe de guerra, va a decaer, va a desaparecer y me voy a ver como una persona que no solo se entregó en la guerra, sino que también permitió que otro país capturara casi la cuarta parte del territorio nacional. Pero yo creo que lo que tiene que estar pensando Zelensky es el que hayan evitado que literalmente Putin pudiese haber llegado en 2 semanas a Kiev, ya de por sí es un logro bastante grande. Y después, si tú eres Zelensky, tú quieres gobernar un país y tú quieres tener siquiera un prospecto de que ese país pueda volver a ponerse de pie, pueda volver a prosperar, pueda volver a tener algún tipo de calidad de vida para sus habitantes, para los ciudadanos a los que tú dices representar, pues tu mayor interés debería ser, vamos a ponerle fin a esta guerra cuanto antes. A veces simplemente tienes que saber, como se dice en inglés, to cut your losses, ¿ok? Aceptar, ok, hemos perdido mucho, pero vamos a perder más si continuamos, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a empezar a reconstruir, ¿ok? Pero nuevamente, hay poco que Trump puede hacer en este escenario para obligar a cualquiera de las dos partes, porque ya las cosas que Donald Trump pudiese haber hecho las ha tratado de hacer y no han dado el resultado deseado. ¿Okay? Ponerle muchísima presión a Zelensky para ver si Putin estaría más interesado en ponerse al lado de Trump para negociar un acuerdo bajo unos términos que fuesen más fáciles de aceptar para Ucrania, y después ponerle muchísima presión a Putin para ver si Zelensky en tal caso, y no funcionó. ¿Okay? Ahora, hay los medios de comunicación haciendo comiditas sobre la conclusión de esta reunión. Por ejemplo, están diciendo primero que Putin se ve airoso, se ve victorioso porque él sale no solo como una persona que pudo irse a Estados Unidos sin que lo arrestaran, no solo como una persona que por lo menos hasta ahora pareciera estar evadiendo mayores sanciones, sino también como una persona que pareciera haber obtenido la promesa de Donald Trump, aunque no me parece que vaya a ocurrir, pero la promesa de Donald Trump de visitar Moscú para una segunda reunión. Escuchen esta última parte del discurso. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much. Entonces, miren, lo curioso aquí es que Putin muy rara vez habla en inglés. Muy rara vez, ¿ok? Muy rara vez se le escucha a Putin hablando en inglés. Esa fue una de esas raras veces de Putin hablando en inglés para decir la próxima vez en Moscú. Y una gente dice, pudiesen criticarme mucho por eso, pero bueno, quién sabe, pudiese ocurrir. Ahora, en definitiva, esto a Putin lo ayuda bastante. O sea, desde el punto de vista de propaganda rusa, vean los medios rusos. Se están haciendo el mes, ¿ok? Se están haciendo el mes con el contenido que están publicando. Pero al mismo tiempo es exactamente lo que tenía que hacer Donald Trump. O sea, la idea de que el líder de una potencia nuclear que está en medio de una guerra, no solo con Ucrania, sino una guerra que está siendo tratada por gran parte de Occidente como una guerra vía proxy en contra de Rusia, y el presidente de los Estados Unidos no tenga comunicación, es una absoluta locura. Que no se hayan comunicado, que no se hayan reunido en años, es una absoluta locura. Entonces, volver a reanudar este tipo de vías diplomáticas, a mi parecer, es la única forma de poder siquiera tener una posibilidad de llegar a una conclusión que sea la más pacífica, la más amena y la más rápida posible. Medios de comunicación también de izquierda, particularmente CNN y MSNBC, han dicho que Donald Trump estaba muy molesto con Putin después de la reunión y que Donald Trump en realidad estaba iracundo. ¿Okay? Ahora, no sé, estas son imágenes del momento después de terminar la sesión frente a la prensa, en la cual no respondieron a ninguna pregunta, pero hicieron sus declaraciones de parte y parte, que acaban de ver. Y no sé, díganme ustedes si Donald Trump se ve muy molesto aquí. Entonces, no sé, ese no se parece a un Trump molesto, por lo menos no el que yo haya visto, ¿okay? Nuevamente, creo que si bien no tenemos mucho con lo cual ir, porque no pudimos escuchar la reunión, obviamente, no sabemos los detalles de la reunión, obviamente, pudimos escuchar tan solo 10 minutos de parte y parte después de la reunión haberse hecho, pero me parece que pues esto es por lo menos un paso en el camino correcto. Esperemos cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes. Este conflicto ya ha durado tanto tiempo, y desde el primer día dije, primero, nunca tenía que haber ocurrido siquiera, y siempre van a haber personas que van a decir exactamente los mismos argumentos de por qué no deberías permitir que Ucrania quiera hacer
hacer lo que quiera hacer, pero al mismo tiempo esas son personas que apoyan el que, por ejemplo, vaya a Estados Unidos e Israel y bombardee cualquier país en Medio Oriente porque ese país supuestamente está haciendo algo que no debería estar haciendo. Inclusive si ese algo es algo que tanto Israel como Estados Unidos hacen. Entonces no entiendo cómo es que hay personas que sostienen esas mismas posturas al mismo tiempo, porque quizás ustedes habrán notado que en redes sociales, en Twitter y demás, es frecuente, es común ver a personas que tienen tanto la bandera en su perfil, tanto la bandera de Israel como la bandera de Ucrania. Entonces no entiendo cómo puedes al mismo tiempo defender la postura de que si un país que no me gusta, que es hostil para mí, dice que quiere tener armamento nuclear, yo necesito no solo ir yo a bombardearlo, sino también básicamente obligar a que Estados Unidos lo bombardee también, ¿no? Que inclusive si eso pudiese detonar la próxima gran guerra en Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, ¿no crees que Putin debería también poder decidir invadir un país cuando él ha dicho en reiteradas ocasiones a través de más de una década que si ustedes siguen expandiéndose hacia nuestro territorio con una alianza militar creada con el propósito de contenernos a nosotros, ¿ok? No lo podemos permitir y tendremos que tomar cartas en el asunto? Eso es terrible y eso es una cosa, nadie puede entender el por qué. Tiene que ser porque Putin es un simple villano, un monstruo de las tinieblas. Al fin y al cabo, es geopolítica. Es simplemente cuestión de dejar de ver la política como un juego de fútbol y empezar a verlo como lo que es: intenciones, razones, propósitos y motivaciones. Y acorde a eso, pues se puede tratar de entender la contraparte y obtener un acuerdo que funcione para ambos. Con eso va a terminar este video, mi gente, pero no sin antes recordarles que si quieren empezar a resguardar sus datos y navegar de forma segura y anónima, asegúrense de utilizar el patrocinador de este y tantos otros videos en el canal, CyberDose VPN. Lo mejor de todo es que se utilizan el vínculo que está en la descripción. No solo ayudan al canal, sino que también están obteniendo un 83% de descuento, 4 meses gratis, atención al cliente 24/7 y una política de devolución de dinero para que estén totalmente satisfechos y a gustos con el servicio, como estoy seguro que lo estarán, porque es un servicio excelente que vengo utilizando desde hace 2 años, así como una enorme cantidad de personas en la audiencia también. Así que no esperen más y utilicen ese vínculo en la descripción para empezar a resguardar sus datos hoy mismo. Hasta la próxima, mi gente. Paso.